Capítulo 19. No puedo evitarlo. Soy adicto a rezongar, encontrar faltas y quejarme. Mentalidad desértica número 4. Porque esto haya gracia. Es aprobado, aceptable y digno de agradecimiento. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, de todo, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Primera de Pedro 2, versículos del 19 al 20. Hasta que aprendamos a glorificar a Dios con nuestra actitud durante los tiempos duros, no seremos liberados. No es padecer lo que glorifica a Dios, sino una actitud devota en el sufrimiento, lo que lo complace y le da gloria a Él. Si tú y yo hemos de recibir de estos versículos lo que Dios desea que tengamos, tendremos que leerlos despacio y digerir cada frase y oración minuciosamente. Admitiré que yo las estudié durante años, tratando de entender por qué complace tanto a Dios verme sufrir, cuando la Biblia declara sin ambajes que Jesús llevó mis sufrimientos y dolores merecidos por castigo. Isaías 53, versículos del 3 al 6. Me tomó muchos años darme cuenta de que el punto focal de estos versículos en Primera de Pedro no era el sufrimiento, sino la actitud que uno debía tener durante la aflicción. Observa la frase con paciencia que se emplea en este pasaje, que dice que si alguien nos trata indebidamente y lo soportamos con paciencia, eso agrada a Dios. Aquello que lo complace es nuestra actitud paciente, no nuestro sufrimiento. Para alentarnos en nuestra aflicción, nos exhorta a mirar cómo Jesús se portó ante los injustos ataques que se le hicieron. Jesús es nuestro ejemplo. Porque para este propósito habéis sido llamados, es inseparable de tu vocación. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos su ejemplo personal para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño, superchería, alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba con vengarse, sino que se encomendaba, él y todo, a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2, versículos del 21 al 23. Jesús sufrió gloriosamente, en silencio sin quejarse, confiando en Dios sin importarle el aspecto de las cosas, permaneció imperturbable en toda situación. No respondió con paciencia cuando las cosas eran fáciles e impaciente cuando eran duras o injustas. La escritura anterior nos hace saber que Jesús es nuestro ejemplo y que Él vino para mostrarnos cómo vivir. La forma en que nos conducimos delante de otros les muestra cómo deben vivir. Les enseñamos a nuestros hijos más con el ejemplo que con palabras. Hemos de ser epístolas vivas que todos los hombres puedan leer. Segunda de Corintios 3, versículos del 2 al 3. Luces que iluminen brillantemente en un mundo oscuro. Filipenses 2, versículo 15. Llamados a la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis, llevéis la vida, de una manera digna de la vocación divina con que habéis sido llamados, con una conducta que es un crédito para el llamamiento al servicio de Dios,
viviendo como os corresponde, con toda humildad y mansedumbre, altruismo, gentileza, suavidad, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Efesios 4, versículos del 1 al 2. Hace algún tiempo, en nuestra vida familiar, hubo una situación que sirve como un ejemplo excelente para lo que estoy exponiendo acerca de sufrir humilde, mansa y pacientemente. Nuestro hijo Daniel acababa de regresar de un viaje misionero a la República Dominicana. Volvió con una erupción muy severa en sus brazos y muchas lastimaduras en carne viva. Se le había dicho que era la versión dominicana de la hierba venenosa. Se veía tan mal que nos pareció que necesitábamos confirmar lo que era. Nuestro médico familiar tenía el día libre, así que hicimos una cita con el que lo sustituía. Nuestra hija Sandra llamó y concertó la cita, diciéndoles la edad de Daniel, que ella era su hermana y lo llevaría. Todos estábamos muy ocupados aquel día, incluida Sandra. Después de un viaje de 45 minutos, llegó a la consulta del doctor solo para que le dijeran: «Lo sentimos, pero nuestra costumbre es no tratar menores si no vienen acompañados de sus padres». Sandra explicó que cuando ella llamó, había especificado que ella llevaría a su hermano, que lo hacía con frecuencia debido a los muchos viajes de nosotros. La enfermera se mantuvo firme de que él tendría que ir acompañado de un padre. Sandra tuvo una oportunidad de molestarse. Se había esforzado agregando aquella gestión a su ya muy cargada agenda, solo para enterarse que sus planes y esfuerzos habían sido en vano. Le esperaba otro viaje de 45 minutos y todo había sido una pérdida de tiempo. Dios la ayudó a permanecer calmada y amorosa. Llamó a su papá, quien estaba visitando a su madre, y él le dijo que iría a hacerse cargo de la situación. Dave había sentido aquella mañana que debía ir a nuestras oficinas y recoger algunos de mis libros y mensajes grabados sin siquiera saber para qué lo estaba haciendo. Solo sintió que debía hacerlo. Cuando llegó al edificio del médico, la mujer que inscribía a los pacientes y ayudaba con el papeleo, le preguntó a Dave si él era un ministro y si estaba casado con Joyce Meyer. Él le contestó que sí, y ella le contó que me había estado mirando en televisión y había oído bastante de nuestros nombres para preguntarse si seríamos las mismas personas. Dave conversó con ella un rato y le dio uno de mis libros sobre la sanidad emocional. Mi objetivo al contarles esta historia es este. ¿Y si Sandra hubiese perdido los estribos y hubiese sido impaciente? Su testimonio hubiera quedado perjudicado, si no arruinado por completo. En realidad, hubiese podido hacerle daño a la mujer que me ve en televisión y después observara a mi familia portándose mal. Muchas personas en el mundo están tratando de encontrar a Dios, y lo que les demostramos es mucho más importante que lo que les decimos. Por supuesto que es importante lo que verbalmente les hablamos del Evangelio, pero hacer eso y contradecir lo que hemos dicho con nuestra propia conducta es peor que no decir nada. Sandra soportó su injusticia con paciencia en esta situación, y la palabra de Dios establece que estamos llamados a esta clase de conducta y actitud. La aflicción soportada con paciencia por José. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción a sus crueles hermanos se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Salmo 105, versículos del 17 al 19. Como ejemplo del Antiguo Testamento, piensa en José, quien fue injustamente maltratado por sus hermanos.
Lo vendieron como esclavo, y le dijeron a su padre que había sido muerto por una fiera. Entretanto lo compró un hombre rico llamado Potifar, quien lo llevó a su casa como esclavo. Dios le dio favor a José donde quiera que fue, y pronto tuvo el favor de su nuevo dueño. José siguió siendo ascendido, pero le sucedió otra injusticia. La esposa de Potifar trató de seducirlo para tener amores con él, pero por ser un hombre íntegro, no quiso tener nada con ella. Mintiéndole a su esposo, ella contó que José la había atacado, lo que lo lanzó a la cárcel por algo que no había hecho. José trató de ayudar a otros durante todo el tiempo que estuvo en prisión. Nunca se quejó, y por haber tenido la actitud de vida en la aflicción, Dios finalmente lo liberó y lo ascendió. Al final tuvo tanta autoridad en Egipto que nadie más en todo el país estaba por encima de él, salvo el mismo faraón. Dios también lo reivindicó ante sus hermanos, en que ellos tuvieron que venir a él procurando comida cuando toda la tierra sufría hambruna. Una vez más, José demostró una actitud piadosa al no maltratarlos, a pesar de que lo merecieran. Les dijo que lo que ellos habían hecho a fin de perjudicarlo, Dios lo había cambiado para su bien, que ellos estaban en las manos de Dios, no en las de él, que él no tenía derecho a hacer nada, sino a bendecirlos. Ver Génesis, capítulos del 39 al 50. Los peligros de quejarse. Ni provoquemos al Señor, poner a prueba su paciencia, volvernos una prueba para Él, criticarlo y explotar su bondad, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Primera de Corintios 10, versículo 9. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Primera de Corintios 10, versículo 10. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, como advertencia para nosotros, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, la consumación y última era. Primera de Corintios 10, versículo 11. En estos pasajes podemos apreciar enseguida la diferencia entre José y los israelitas. Él no se quejó en absoluto, y todos ellos se quejaron por todas las pequeñas cosas que no les gustaban. La Biblia es muy específica acerca de los peligros de rezongar, encontrar faltas y quejarse. El mensaje está muy claro. Las quejas de los israelitas les abrieron las puertas al enemigo que entró y los destruyó. Ellos debían haber agradecido la bondad de Dios, pero no lo hicieron, y pagaron el precio. Se nos dice que la relación completa de sus sufrimientos y muerte se escribió para mostrarnos lo que sucederá si nos comportamos de la misma manera. Tú y yo no nos quejamos con la boca a menos que nos hayamos quejado primero mentalmente. Quejarse es definitivamente una mentalidad desértica, que nos impedirá cruzar los obstáculos hacia la tierra prometida. Jesús es nuestro ejemplo, y deberíamos hacer lo que Él hizo. Los israelitas se quejaron y permanecieron en el desierto. Jesús alabó y fue levantado de entre los muertos. En este contraste, podemos ver el poder de la alabanza y la gratitud, y también el poder de la queja. Sí, quejarse, rezongar, murmurar y encontrar faltas tienen poder, pero es un poder negativo. Cada vez que entregamos nuestras mentes y bocas a cualquiera de ellos, le estamos dando a Satanás un poder sobre nosotros que Dios no lo ha autorizado a tener. No rezongar, encontrar faltas ni quejarse. Haced todas las cosas sin rezongar, ni murmuraciones,
ni quejaros contra Dios, ni discusiones, ni dudas entre vosotros, para que seáis irreprensibles y sencillos, inocentes y sin contaminaciones, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación espiritualmente pervertida, torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, estrellas o faros brillando claramente en el mundo tenebroso. Filipenses 2, versículos del 14 al 15. Algunas veces parece que el mundo entero se está quejando. Hay demasiadas quejas y murmuración y muy poca gratitud y reconocimiento. Las personas se quejan de su trabajo y de su jefe, cuando debieran estar agradecidas porque tienen un trabajo regular y apreciar el hecho de no estar viviendo en un hogar para desamparados ni tener que hacer fila para recibir un plato de sopa. Muchas de esas personas pobres se emocionarían al tener ese trabajo que otros desprecian, a pesar de las imperfecciones que éste pueda tener. Y aún estarían más que resignados a tener un jefe no perfecto, con tal de obtener un salario regular, vivir en casa propia y cocinar su propia comida. Puede ser que necesites un trabajo mejor remunerado, o quizás tienes un jefe que te trata injustamente. Eso es desafortunado, pero la manera de resolverlo no es quejándote. No te inquietes ni te preocupes. Ora y da gracias. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4, versículo 6. En este versículo, el apóstol Pablo nos enseña cómo resolver nuestros problemas. Él nos instruye cómo orar con acción de gracias en toda circunstancia. El Señor me enseñó este mismo principio en esta forma. Joyce, ¿por qué debo darte lo que me pides si no eres agradecida con lo que ya tienes? ¿Por qué debo darte otra cosa si te seguirás quejando? Si no podemos ofrecer nuestras oraciones presentes teniendo como fundamento una vida rebosante de gratitud, no obtendremos una respuesta favorable. La palabra no dice que oremos en son de queja, sino que oremos con acción de gracias. La murmuración, el mal humor, la crítica y las quejas usualmente se presentan cuando las cosas no ocurren de la manera que esperamos con respecto a algo o alguien, o cuando tenemos que esperar por algo más tiempo de lo que creemos necesario. La palabra de Dios nos enseña a ser pacientes en estas circunstancias. He descubierto que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperamos. Es muy importante que este asunto de la queja y todo lo relacionado con los diferentes tipos de pensamientos y conversaciones negativos sea considerado seriamente. Yo creo sinceramente que Dios me ha dado entendimiento sobre cuán peligroso es ceder nuestro pensamiento y boca a esta inclinación. Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 1, versículo 6, «Bastante habéis permanecido en este monte». Quizás has estado dando vueltas al mismo monte muchas veces y ahora estás listo para avanzar. Si es así, será bueno que recuerdes que no irás hacia adelante de manera positiva si tus pensamientos y conversación están saturados de reclamos. No he querido decir que es tarea fácil no quejarse, sino que tú debes tener la mente de Cristo. ¿Por qué no hacer todo lo posible por lograrlo?